La atmósfera del planeta guarda el calor que nos llega del Sol. A este fenómeno se le conoce como efecto invernadero. Gracias a ello, personas, animales y plantas podemos vivir. De lo contrario, en el planeta haría mucho frío y sería poco probable nuestra existencia. Los llamados gases de efecto invernadero son los que mantienen la atmósfera en una temperatura ideal para que el planeta pueda ser habitado por los seres humanos. Uno de estos gases es el dióxido de carbono. Sin embargo, el uso exagerado del petróleo, los plaguicidas, la deforestación, las quemas agropecuarias y los incendios forestales han incrementado los gases de efecto invernadero, lo que ha elevado demasiado la temperatura del planeta, dando como resultado el calentamiento global. Si bien el incremento de la temperatura global puede ser de tan solo 0.5 grados centígrados cada 10 años, es suficiente para causar alteraciones en el clima, en la naturaleza y, por supuesto, afectar a quienes habitamos este planeta. México ocupa el 12º lugar a nivel mundial entre los países que emiten mayor cantidad de dióxido de carbono. Además, sus altos niveles de deforestación por cambio en el uso de suelo para actividades agrícolas y ganaderas alcanza un 14% en las emisiones de todo el país. La deforestación y las quemas que se efectúan para preparar las tierras de cultivo suelen provocar incendios forestales. Esto, además de incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero, también destruye nuestros bosques, afecta a los manantiales, los ríos y a los animales silvestres que ahí viven. En Chiapas, los deslaves, las inundaciones y las sequías son las consecuencias más graves de este cambio, que no solo está dañando la vida de la gente en el campo y la agricultura, sino que también amenaza el futuro de nuestros hijos. Actualmente existen mecanismos nacionales e internacionales para reducir, capturar y evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que se conoce como mitigación y adaptación al cambio climático. Uno de estos mecanismos es la reforestación, el manejo sostenible de bosques. ¿Por qué? Porque uno de los principales servicios que nos dan los árboles es la captura del dióxido de carbono. Los árboles, como el ser humano, también necesitan de energía para vivir y crecer. Usan como energía el dióxido de carbono o CO2 y el agua, para después soltar oxígeno limpio en la atmósfera. Es muy importante aprender a convivir en el nuevo clima de la Tierra y ser responsables en el manejo de nuestros recursos naturales. Con este video, Ambio desea contribuir al conocimiento del cambio climático, aportando elementos técnicos para la siembra de árboles con cultivos, en cafetales y en cercos vivos, entre otros. El manejo forestal y la planeación de acciones individuales y comunitarias de los recursos naturales aportan beneficios significativos a nuestras familias y a nuestro futuro. Sistemas agroforestales y forestales. Se le da el nombre de sistema agroforestal a la combinación de árboles maderables u otros con cultivos anuales, de los cuales se obtienen productos como leña, frutos, forrajes o servicios como barreras rompevientos, cercos vivos o como proveedores de sombra. Además, algunas hojas pueden servir de alimento para tus animales. Las raíces de los árboles protegen y conservan el suelo de tu parcela, por lo que puedes obtener más cosecha. La hojarasca que cae de los árboles se puede integrar al suelo y hacer más fértil tu parcela. De los árboles puedes obtener leña y madera para la construcción de viviendas, de muebles o para venta. Por otra parte, los árboles embellecen y mejoran el paisaje. Un sistema agroforestal te permite hacer un mejor uso de tu parcela. ¿Qué se debe tomar en cuenta antes de establecer un sistema agroforestal? Debes pensar en el tamaño de tu parcela y en la cantidad de árboles que puedes sembrar. Tienes que considerar los beneficios que obtendrás de los árboles. En los tipos de árboles que vas a plantar, de preferencia, revisa varios de los que crezcan de forma natural en tu parcela, ya que tendrán más oportunidad de crecer.
Los sistemas agroforestales te sirven a ti, a tus cultivos y a tus animales, por lo que debes de cuidarlos y manejarlos de acuerdo a tus posibilidades y necesidades. Los sistemas agroforestales que puedes establecer para participar con el programa Escolel-T son Acahual mejorado, Taunya, Cafetal mejorado, Cerco vivo, Restauración, Manejo forestal comunitario. Acahual mejorado. ¿En qué consiste el sistema y cuándo lo puedes utilizar? El acahual mejorado consiste en sembrar árboles maderables de valor comercial o de uso local en brechas. Deben ser acahuales de menos de 5 años para que la vegetación natural no les dé sombra. La tierra debe ser de preferencia productiva. Recuerda que si usas suelos demasiado pobres, no obtendrás árboles de buena calidad. Además, es posible que cuando los árboles estén grandes, puedas hacer un cafetal o sembrar palma achate, cacao o algún otro cultivo que necesite sombra y así aprovecharás mejor tus árboles. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el uso de este sistema? Este sistema tiene varias ventajas. Recuperas áreas que no estás utilizando. Aumenta el valor de tu tierra. Disminuyes el riesgo de contraer plagas en tus arbolitos, porque en el acahual hay varias especies que le sirven de protección. La principal desventaja es que no puedes usar este sistema si no tienes suficiente tierra para hacer tu milpa. ¿Qué especies puedes sembrar? Puedes hacer la combinación de especies que más te convenga. Para esto es necesario que pienses qué es lo que quieres. Por ejemplo, madera para la construcción de casas, para venta, postes, para leña. Algunas especies pueden ser cedro, caoba, barí, maculis, popiste, frijolillo, zapote mamey u otras que te sirvan. Lo importante es que sean especies que sepas crecen en tu comunidad. ¿Cómo los puedes sembrar? Una vez que tengas seleccionada la parcela en la que vas a sembrar, es importante que se balice y se abran brechas de al menos 1 metro de ancho. La dirección de las mismas debe ser de donde sale el sol a donde se mete. Esto con el fin de que les dé luz a los árboles todo el día. Para la siembra es recomendable hacer la holladura después de la primera lluvia, para que el suelo no esté muy duro y se facilite el trabajo. Después de la siembra se deben poner estacas para que no se pierdan en la hierba y los vayas a dañar cuando limpies la parcela. La cantidad de árboles la eliges tú, de acuerdo a tus intereses u objetivos. De preferencia, deben ser más de 500 árboles por hectárea. Pueden ser 667 árboles por hectárea en una relación de 5 por 3 metros. 556 árboles por hectárea en 6 por 3 metros. 714 árboles por hectárea en 7 por 2 metros. 476 árboles por hectárea en 7 por 3 metros. ¿Qué mantenimiento requieren los árboles? Se deben dar 2 limpias al año. Una puede ser al inicio de la temporada de lluvias y la otra al final. Estas deben ser en forma de brecha y no se deben hacer en tiempo de secas, ya que se corre el riesgo de que se mueran los árboles. ¿Cuándo puedo aprovechar los árboles? Se recomienda aprovechar los árboles cuando tienen más de 40 centímetros de diámetro a la altura del pecho. Si haces un buen trabajo, se beneficia a tu familia y es posible que a tus hijos les guste sembrar árboles para sus familias. Cafetal mejorado. Los cafetales de México son sitios arbolados que se parecen mucho a las selvas y bosques tropicales. Los cafetales pueden conservar recursos naturales como el agua, el suelo, la diversidad de plantas y animales. Además, contribuyen a disminuir el cambio climático, beneficiando a las comunidades y al mundo. ¿En qué consiste el sistema y cuándo lo puedes utilizar? El objetivo de este sistema es hacer rendir mejor los espacios que se tienen.
Sembrar árboles maderables para regenerar la sombra del cafetal y a futuro aprovechar parte de los árboles para construir casas y o muebles, obtener leña o vender la madera. Se pueden sembrar 180 árboles por hectárea, es decir, a 10 por 10 metros dentro del cafetal y de 5 metros lineales alrededor del cafetal. Las distancias de plantación son flexibles, ya que lo principal es ubicar los árboles en los claros de luz que hay en los cafetales, para que no se tengan problemas por exceso de sombra. Sin embargo, de ser necesario, se deben de podar los árboles de sombra para permitir que entre luz a los arbolitos. No deben de ser menos de 180 árboles vivos por hectárea. Las plantas que mueran deben ser repuestas. Los arbolitos se pueden sembrar en cafetales con sombra de chalum y con sombra de árboles diversos, siempre y cuando haya espacio suficiente para sembrarlos o que le haga falta sombra al cafetal. Esto ayudará a dar diversidad a los cafetales que tienen pocas especies. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el uso de este sistema? Las ventajas que obtienes de este sistema son: al mismo tiempo que limpias el cafetal, limpias los arbolitos. Eso hace más eficiente el trabajo familiar. Tu cafetal incrementará su valor económico y ecológico con la siembra de árboles maderables en combinación con los árboles de la vegetación natural. La diversidad de especies ayuda a controlar de manera natural las plagas y las enfermedades del café. Los árboles ayudan al café a mantenerse fresco y así a madurar la calidad del grano. Es necesario que hagas un manejo de la sombra, de lo contrario, los arbolitos no crecerán. Una sombra ideal es aquella con una cobertura de 45% para que dé bien el café y crezcan los arbolitos. ¿Qué especies puedes sembrar? En este sistema, las principales especies son cedro y caoba. Sin embargo, no se recomienda manejar solo estas especies, sino combinarla con otras como pueden ser barí, maculís, primavera, frijolillo, zapote mamey u otras que te sirvan. Lo ideal es que sean especies que se puedan sembrar en tu comunidad y se adapten bien. Es importante dejar crecer los árboles que crecen solos en el cafetal, cuidando de tener alrededor de 500 árboles por hectárea, los cuales darán diversidad y cumplirán con otras necesidades del cafetal. ¿Cómo los puedes sembrar? Es recomendable hacer la holladura después de la primera lluvia, con el fin de que el suelo no esté muy duro y se facilite el trabajo. Debes marcarlos con una estaca para evitar que se pierdan en la hierba y dañarlos o cortarlos cuando limpies la parcela. Manejo de sombra. Conviene hacer poda a los árboles de sombra para permitir la entrada de luz y el crecimiento adecuado de los arbolitos. A esto le llamamos manejo de sombra. ¿Cuándo podrás aprovechar los árboles? Se recomienda aprovechar los árboles cuando tienen más de 40 centímetros de diámetro a la altura del pecho. Si haces un buen trabajo, se beneficiará tu familia y se promoverá en las futuras generaciones la cultura de la conservación de los recursos forestales. Cerco vivo. ¿En qué consiste el sistema y cuándo lo puedes utilizar? El cerco vivo consiste en sembrar árboles alrededor de potreros o parcelas de cultivos, como el maíz, frijol, calabaza. La finalidad de este sistema es aprovechar mejor el espacio que tienes, especialmente si cuentas con poca tierra, ya que este sistema no provoca competencia con los cultivos. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el uso de este sistema? Aprovecharás mejor las áreas que no estés utilizando. Los árboles te servirán como cortina rompeviento para proteger tus cultivos y el paso de animales. Ayuda a evitar la erosión del suelo. Brinda sombra al ganado en potreros. Al crecer, podrás aprovechar la madera. Los árboles pueden servir de refugio para aves,
algunas de ellas muy importantes para la dispersión de semillas. Las recomendaciones para este sistema son: no sembrar cuando existan conflictos por la propiedad legal de las colindancias de la parcela. No se debe quemar en las áreas con arbolitos, o bien se deben proteger con brechas cortafuego para que no se quemen. ¿Qué especies puedes sembrar? Se pueden sembrar diferentes especies de árboles maderables, siempre y cuando sepas que crecen bien en tu comunidad. En climas templados se puede sembrar el ciprés, pino u otros. En climas tropicales, cedro, caoba, maculis o popiste. Recuerda, los árboles deben tener un uso para ti, para la construcción de casas, de muebles, de leña. ¿Cómo los puedes sembrar? Para la siembra, es recomendable hacer la holladura después de la primera lluvia, con el fin de que el suelo no esté muy duro y se facilite el trabajo. Para la preparación del terreno, se hace una limpieza alrededor de la parcela. Para la siembra de los arbolitos con bolsa, es recomendable hacer la holladura de manera que entre fácilmente la planta. Recuerda, debes quitar la bolsa a los arbolitos antes de sembrarlos y hacerlo después de la primera lluvia. En caso de que la siembra sea de arbolitos a raíz desnuda, se debe aflojar bien la tierra y sembrarlas lo más pronto posible, de preferencia cuando la tierra esté muy húmeda. En ambas condiciones de siembra, con tierra o a raíz desnuda, cuando se hace en zonas donde las condiciones son de tierra o clima seco, es recomendable cajetear las plantas y colocar pasto seco en el cajete para evitar la pérdida de humedad y favorecer el prendimiento de la planta. La densidad de siembra puede ser de 133 arbolitos a 3 metros de distancia, 200 arbolitos a 2 metros de distancia. Esto en 400 metros lineales de siembra, lo cual se considera como una hectárea. Debes tener cuidado de respetar las distancias de plantación que elijas y sembrar la cantidad señalada. La siembra es a 40 centímetros de distancia del alambrado y debes de protegerla del ganado. ¿Qué mantenimiento requieren los árboles? Es necesario hacer 2 limpias al año como mínimo, una al inicio de la temporada de lluvias y otra al final. Las limpias no deben hacerse en tiempo de secas, ya que se corre el riesgo de que mueran los arbolitos. ¿Cuándo podrás aprovechar los árboles? Se recomienda aprovechar los árboles cuando tienen más de 40 centímetros de diámetro a la altura del pecho. Si haces un buen trabajo, se beneficiará tu familia y es posible que a tus hijos también les guste sembrar árboles para sus familias. Taungia. ¿En qué consiste el sistema y cuándo lo puedes utilizar? El sistema Taungia propone la siembra de árboles maderables en hileras, mezclando con cultivos de maíz, frijol, calabaza u otros que tú prefieras. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el uso de este sistema? Puedes sembrar tu milpa durante un periodo de 3 o 4 años. Incrementas el valor de tu tierra. Si cuidas tus árboles, podrás obtener más beneficio por el aprovechamiento de la madera. Entre las desventajas podemos mencionar las siguientes. Si no tienes suficiente tierra para sembrar tu milpa, no puedes usar este sistema. Después de 5 años, ya no podrás sembrar tu milpa, ya que no se dará bien por la sombra de los árboles. ¿Qué especies puedes sembrar? En este sistema, las especies principales son el cedro y la caoba. Sin embargo, no es recomendable manejar solo estas especies. Hay que combinarlas con barí, maculis, frijolillo, zapote mamey u otras que te sirvan. La idea es que sean especies que pueden sembrarse en tu comunidad y que se adapten bien. En tu parcela puedes hacer la combinación de especies que más te convenga. Para esto puedes pensar en qué es lo que quieres. Por ejemplo, madera para construcción de casas, postes, leña, frutales u otros.
¿Cómo los puedes sembrar? Es recomendable hacer las cepas de 30 por 30 por 30 centímetros, después de las primeras lluvias, con el fin de que el suelo no esté muy compacto y se facilite el trabajo. En caso de que la siembra sea de plantas muy pequeñas, sin cepellón, se debe aflojar bien la tierra y sembrar 2 o 3 plantas por cepa para reponer las que mueran y asegurar la sobrevivencia de las plantas. La cantidad de árboles la eliges tú, de acuerdo a tus intereses u objetivos, pero deben ser más de 500 árboles por hectárea. Pueden ser 667 árboles por hectárea en 5 por 3 metros, 556 árboles por hectárea de 6 por 3 metros, 714 árboles por hectárea de 7 por 2 metros, 476 árboles por hectárea de 7 por 3 metros. Debes de tener cuidado de respetar las distancias de plantación que elijas, la cual debe estar dentro de estas cantidades. Y recuerda que las plantas que mueran deben ser repuestas. La idea es de tener al menos 250 árboles para la cosecha. Claro, esto a los 20 o 25 años después de la siembra. ¿Qué mantenimiento requieren los árboles? Se deben dar 2 limpias al año o cuando más lo necesite. Una puede ser al inicio de la temporada de lluvias y otra al final, aunque en este sistema se tiene la ventaja de que cuando se hace la limpieza de milpa, también se pueden limpiar los arbolitos. Restauración. ¿En qué consiste el sistema y cuándo lo puedes utilizar? La restauración de los bosques consiste en la recuperación natural o inducida de áreas abiertas, producto de alteraciones naturales como inundaciones, sequías, incendios, deslizamientos de tierra o por la acción del hombre, como el sobrepastoreo de animales, los incendios forestales provocados, la aplicación de agroquímicos u otros. Esta restauración puede ser protegiendo y dejando que crezcan los árboles nativos por sí solos, o bien sembrando árboles nativos donde haga falta en áreas abiertas. Es posible combinar ambas estrategias para favorecer la recuperación de las áreas. Este sistema se puede usar de preferencia en superficies compactas, las cuales pueden ser individuales o comunales, siempre y cuando no existan conflictos por la posesión y uso de suelo de las áreas. ¿Cuál es el objetivo de este sistema? El objetivo de este sistema es la regeneración de especies nativas con valor comercial y de uso local para la obtención de madera de pino para serrío, productos maderables secundarios como horcones y postes de ciprés y leña de encino, y algunos productos no maderables como hierbas medicinales, plantas de ornato u otras. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el uso de este sistema? Las ventajas de este sistema son recuperación de áreas de bosques para uso de la comunidad, la protección de fuentes de agua como manantiales y arroyos, conservación de especies de uso local, incremento en el valor de las áreas, conservación de suelo. ¿Qué especies puedes sembrar? Puedes sembrar pino, ciprés o encino, dependiendo las especies que se encuentren en los bosques de tu comunidad. La idea es que se parezcan a los bosques conservados de tu comunidad. ¿Cómo se pueden manejar las áreas? En este sistema es muy importante realizar acuerdos para el manejo del área en cuanto a la protección contra incendios forestales, como la apertura de brechas cortafuegos en áreas colindantes con áreas agrícolas o potreros, la vigilancia del bosque en tiempos de secas, el ordenamiento de quemas agropecuarias, la prohibición de la entrada de ganado a estas áreas, así como el cercado del área donde sea necesario. Se recomienda que las áreas que no cuentan con la posibilidad de recuperarse solas, porque no hay árboles semilleros, se siembren árboles con un distanciamiento de 3 por 3 metros,
Antes de sembrar, se necesita realizar la limpieza del área para favorecer el crecimiento de los árboles. Para la siembra de los arbolitos con bolsas, es recomendable hacer la holladura de manera que entre fácilmente la planta. Recuerda quitar la bolsa a los arbolitos antes de sembrarlos y hacerlo después de la primera lluvia, con el fin de que el suelo no esté muy compacto y se facilite el trabajo. En caso de que la siembra sea de planta a raíz desnuda, se debe aflojar bien la tierra y sembrarla lo más pronto posible, de preferencia cuando la tierra esté muy húmeda. En ambas condiciones de siembra, con bolsa o a raíz desnuda, cuando se hace en zonas donde las condiciones son de tierra o clima seco, es recomendable cajetear las plantas y colocar pasto seco en el cajete para evitar la pérdida de humedad y favorecer el prendimiento de la planta. También es necesario que se coloque una estaca en el punto de siembra, con el fin de que no se pierda en la hierba y que se localice fácilmente al momento de hacer la limpieza del área, y así evitar que se corten o se dañen por accidente. ¿Qué mantenimiento requieren los árboles? Al menos se deben dar 2 limpias al año. Puede ser una al inicio de la temporada de lluvias y otra al final de la misma. ¿Cuándo podrás aprovechar los árboles? Se recomienda aprovechar los árboles cuando tienen más de 40 centímetros de diámetro a la altura del pecho. Si haces un buen trabajo, se beneficia a tu familia y es posible que a tus hijos también les guste sembrar árboles para sus familias. Manejo de sistemas agroforestales. Limpiar tu parcela cuando tus árboles son pequeños es muy importante. De ello depende su sobrevivencia. Si planeas usar la madera de tus árboles para construir, para hacer muebles o para vender, es necesario que realices podas y aclareos que te permitan tener madera de buena calidad. La poda. La poda es cortar las ramas inferiores de los árboles en crecimiento. Puede ser natural, por falta de luz, por enfermedad o por viento, y artificial, hecha a propósito para mejorar la forma del árbol. Los beneficios que brinda la poda son: forma árboles más rectos, mejora la calidad de la madera, acelera su crecimiento y desarrolla árboles más sanos. Al realizar las podas, debes tomar en cuenta el tamaño y la forma de tu árbol, el amarillamiento de las hojas y de las ramas, la presencia de plagas y o enfermedades. Es recomendable que podes en temporada de secas. ¿Cómo debes realizar la poda? El corte de las ramas se debe hacer con tijera, nunca con machete, ya que puedes dañar el tronco del árbol. La poda debe ser lo más pegada al tronco para evitar restos de rama, ya que esto puede provocar que la madera tenga hojos. El corte debe ser inclinado para que resbale el agua y no se enferme de hongos. Cortada la rama, es necesario que protejas el corte con una mezcla de agua, cal, nopal picado y un poco de sal. Otra opción es usar pintura de agua de color blanco para que refleje el sol y evite las cuarteaduras. Aclareo. Otra actividad que puedes hacer es el aclareo. Consiste en cortar los árboles más débiles de la plantación, los más chuecos, enfermos o pequeños. Esto ayudará a que los árboles de mejor calidad tengan más espacio para crecer. ¿Cuándo se recomienda hacer el aclareo? El aclareo se hace cuando los árboles no tienen mucho espacio, por ejemplo, cuando las copas de los árboles se entrecruzan. ¿Cuáles son los beneficios para hacer los aclareos? Los árboles crecerán más rápido y más fuertes, lo que te asegurará más madera y de mejor calidad. De los árboles que cortes, obtendrás leña, postes y o madera para artesanías. Tendrás mayor espacio en tu parcela y podrás sembrar otros cultivos que resistan la sombra. Se recomienda realizar 3 aclareos, el primero a los 5 años, el segundo a los 10 y el tercero a los 15 años. Aunque esto dependerá de las especies y del crecimiento que tengan tus árboles. En la cosecha final deberás tener al menos 1/4 parte de los árboles establecidos al inicio de tu plantación.
Si realizas estas actividades, tendrás madera de mejor calidad en menor tiempo. Planeación. La planeación del trabajo te permite identificar las diferentes etapas y los posibles resultados que puedes alcanzar cuando te trazas un objetivo. Por ejemplo, cuando piensas construir tu casa, es más fácil si la imaginas y la dibujas antes de construirla. Algo parecido puedes hacer con tus tierras. En el programa Escolel-T te ayudamos a que planifiques su manejo mediante una forma de trabajo que llamamos Plan Vivo, el cual te permite idear cómo ordenar tus tierras. Para ello, debes responder a algunas sencillas preguntas. ¿Qué lugar tengo disponible para sembrar mis árboles? ¿Qué superficie de terreno puedo dedicar para sembrar mis árboles? ¿Qué tipo de árboles me conviene sembrar ahí? ¿Cómo los voy a acomodar? ¿Qué cantidad de plantas necesito y a qué distancia me conviene sembrarlas? Una vez que te has hecho estas preguntas, imaginarás las respuestas dibujando las parcelas. Con los dibujos se te facilitará la planeación y el acompañamiento de los técnicos de Escolel-T. Para hacer el plan vivo, utilizarás 3 hojas de papel. En la primera dibujarás tus parcelas y qué tienen actualmente. Por ejemplo, milpa, potrero, acahual, cafetal, montaña u otros, anotando el tamaño y su ubicación. En la segunda indicarás el uso que planeas en tus parcelas, señalando cuáles vas a dedicar para la siembra de árboles, el sistema agroforestal que has elegido, las especies, las cantidades y las distancias de siembra. Finalmente, la tercera hoja te permitirá conocer el costo del establecimiento de los árboles y el manejo del sistema. En esta misma hoja elaborarás tu calendario de actividades considerando tus tiempos y necesidades. El plan vivo que elabores será un instrumento de administración y seguimiento de los compromisos adquiridos. Recuerda, tú eres el responsable de tomar buenas decisiones. Participar en el programa Escolel-T brinda beneficios a tu familia y a tu comunidad.